Bueno, iglesia y hermanos, vamos entonces a cantar al Señor, vamos a alabarlo con alegría, a ese Rey de infinito, a ese Rey de poder y a ese Rey de los cielos. Así que vamos, que le demos una alabanza al Señor, que se escuche allá arriba, vamos. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono eterno es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y viene por nosotros. Amén. Un placer muy grande, una vez más tengo, queridos hermanos, de la Alianza Cristiana y Misionera de El Viñedo, en Valencia, allá en la muy querida y recordada Venezuela, país muy querido por parte de nosotros los peruanos, quienes de alguna manera u otra hemos estado yendo a visitarles, a compartir de la siempre bendita palabra del Señor, ya sea a través de la predicación o ya sea a través de la enseñanza, a través del IBABEN, Cebaba Extensión que tenemos allá. Para mí es un gozo muy grande saludarles, en particular al pastor Natanael y Evelyn, pareja pastoral allí, que les ministra de una manera muy particular, como ellos lo saben hacer, y al equipo que les acompaña, y a cada uno de mis hermanos y hermanas que están allí ministrando, sirviendo, en este tiempo tan sui generis, tan particular en el cual estamos en el continente, en el mundo en particular también. Y Dios permita que una vez más su palabra nos pueda ministrar, tal como siempre nuestro anhelo, que sea su palabra más que la palabra del hombre, ministrando a cada uno de nosotros. Y Dios permita que el tema Jesús y los juramentos
pueda también enseñarnos algunas pautas con respecto a esta actividad que obviamente en todo el mundo se practica y se hace. Dios le bendiga. Un abrazo acá a la distancia desde Lima, Perú, donde estamos registrando esta grabación y este tema también para ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Dios los guarde. Una vez más, vaya mi solidaridad para con todos mis hermanos que están afrontando este tiempo de salud quebrantada, o por aquellos amigos y hermanos en la fe que han partido a la presencia del Señor. Dios les guarde. Dios les bendiga. Amén. Muy buenas, mis hermanos. Un placer una vez más estar aquí con ustedes en esta ocasión, compartiendo uno de los temas derivados del Sermón del Monte. El tema de esta mañana es Jesús y los juramentos. Pero junto con ese título, creo que hay un título muy relevante por todo lo que se menciona ahí. Voy a tratar el tema bajo el tema en sí, ¿en quién confiar? ¿En quién confiar? Basado en Mateo 5, 33 al 37, que dice así: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, tome nota de eso, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Una vez más bendecimos tu santo, muy santo nombre. Permítenos a la luz de tu palabra abordar este tema pertinente, contextual, a los tiempos que también vivimos, Señor. Asístenos con el ministerio de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo obrando, hablando y apelando a nuestra voluntad, junto con nuestra mente y junto con nuestro corazón. Porque te lo pedimos así, Señor amado, en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Le decía que quiero abordar este tema bajo la pregunta ¿en quién confiar? Por un lado, estamos viviendo una época en que enfrentamos una crisis de desconfianza en lo que se habla. Hemos llegado a un punto inclusive de no confiar en nadie de lo que dice. Y tal desconfianza está sustentada, fíjense, en una falta de credibilidad en las personas. Con frecuencia se hacen promesas a la ligera, con pocas intenciones de honrarlas, e incluso se usa el nombre de Dios en vano cuando la palabra de Dios lo prohíbe. Es decir, mis queridos hermanos y amigos, mentir se ha vuelto una norma en gran parte de la sociedad. La Biblia dice, fíjese ahí ese texto, la Biblia dice que el mundo está lleno de mentirosos. San Juan ahí en 5:19 va a decir: sabemos que somos de Dios y el mundo entero, tome nota, está bajo el maligno. ¿Por qué dice eso? Porque también San Juan va a decir que la naturaleza del diablo es precisamente eso, mentir. Dice, el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de las mentiras. Por un lado eso, mis hermanos y amigos. Por otro lado, en medio de la confusión que siempre traen las mentiras y los falsos juramentos, las personas siempre están buscando algo o alguien en lo cual poder confiar en su vida. La gente hoy está buscando la religión, buscando satisfacción ahí. La gente está buscando hoy a alguien que le dé seguridad. La gente de igual modo está confiando en alguien que le lea las cartas, que le vea la bolita esa de cristal, ¿no es cierto?, donde mire el futuro o le diga qué dice su pronóstico allí en el horóscopo, que de paso todas esas cosas son falsas también. Peor aún,
hay gente de iglesia que andan buscando respuestas también. ¿Por qué? Porque precisamente no aprenden nada de la Escritura. No están escuchando lo que realmente Dios les está queriendo hablar. Y entonces son presas de falsos maestros que a la vez son engañados y engañadores también, los que abundan hoy. Y finalmente, volviendo a la pregunta, ¿en quién confiar? ¿En quién creer realmente? Bueno, los cristianos sabemos que la única persona en quien podemos confiar sin reserva y sin condición, obviamente, es el Señor. Y aunque los juramentos se usan tanto en la actualidad, parece que no son muy útiles. Mire lo que alguien dijo por ahí: juramentos que no obligan a ningún embustero o mentiroso, y un hombre honesto no las necesita. Repito, hermano, los juramentos que no obligan a ningún embustero o mentiroso, y un hombre honesto no los necesita. Y en efecto, queridos hermanos y amigos, ¿cuántos hemos oído decir, por ejemplo, te juro por mis hijos, te juro por la memoria de Ruperto y Filiberto, que ya está muerto obviamente, o te juro por lo que más quieras? O como dicen algunos piuranos, si algún piurano está viendo esto, te juro por esta lucecita que nos alumbra, dice, hermanos. Así se comprometen verbalmente y cosas por el estilo. Ahora bien, habiendo mencionado este preámbulo, hoy vamos a resolver a la luz de esto 5 preguntas al respecto. En primer lugar, ¿qué es el juramento y el perjurio en contraste? Segundo lugar, ¿qué enseñaba la ley sobre los juramentos? Tercera pregunta, ¿cuál fue la enseñanza errada y a la vez sutil, fíjense, de los fariseos sobre los juramentos? La cuarta pregunta, ¿cuál es la interpretación correcta del Señor sobre los juramentos? Y finalmente, la parte práctica, ¿qué aplicaciones contemporáneas tienen los juramentos hoy? En primer lugar, ¿qué es el juramento y el perjurio? Ahí hay 2 palabras y la primera tenemos que explicarla. ¿Qué es juramentar? La ventana que sigue dice, ¿qué es juramentar? Es sencillamente, como dice ahí, es llamar a Dios como testigo de la veracidad de una declaración o del carácter obligatorio de una promesa. Es decir, que al jurar ponemos a Dios por testigo que nuestras palabras son verdaderas y que se va a cumplir lo que se ha prometido. Eso es juramentar. Pero al contrario, el perjurio, fíjese, sencillamente es jurar falsamente. Es más que cruzar los dedos, mis hermanos y mis amigos. Es tener cruzada la mente y el corazón. No es simplemente cruzar los dedos. Es decir, es poner un juramento a una declaración que no es verdad y es hacer una promesa que no se está dispuesto a cumplir. Es mentir mientras se está bajo juramento. Pero hay un paréntesis. La ventana que sigue nos va a hablar de la diferencia entre un juramento y una afirmación. Las leyes en algunos países van a permitir que, por razones de conciencia, algunas personas, que vamos a explicar casi al final, algunas personas no hagan un juramento y hagan lo que se llama afirmar en vez de jurar. Y se le exonera de 3 elementos. En primer lugar, de la declaración, yo juro. En segundo lugar, de alzar la mano. Y en tercer lugar, de suplicarle a Dios. Y entonces a estas personas se pide que afirme, pero con la mano en el pecho, como vieron en la imagen, con la mano en el pecho. Solamente promete que va a decir la verdad tal como la entiende, pero si no cumple aquella afirmación, también está sujeto a una condena. Está sujeto también a la misma pena que lleva como si hubiera hecho un juramento. Con eso en mente, entonces, llegamos a la segunda pregunta. ¿Qué enseñaba la ley sobre los juramentos? Es decir, lo que escribió Moisés en el Antiguo Testamento. Permítame ir con la primera afirmación. Dios asume que los hombres, y lo digo con reserva, los hombres pueden jurar y da una orden, fíjese. En primer lugar, como están viendo ahí, que al jurar debían hacerlo a su nombre,
Dice Deuteronomio 6:13, y vaya la secuencia, porque si usted pierde la secuencia va a poder interpretar algo que no es correcto. Síganme por favor. Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y mire, por su nombre jurarás. Por su nombre jurará. Está diciendo entonces Moisés que sí se podía jurar. Pero mire, en segundo lugar, cuando juraran los hombres debían hacerlo con respeto y cuidado. Levítico 19:12 dice: y no juraréis, tome nota, falsamente, ojo, falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Pero en tercer lugar, Números 32 nos va a decir que al interponer juramento a una promesa, debe cumplirse. Dice el texto: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme, subrayado, a todo lo que salió de su boca. ¿Qué está diciendo estos textos? Y hay muchos más. Que jurar en el nombre de Dios sobre una promesa hecha a la ligera y no cumplirla, ¿sabe qué dice? Dice ahí: es un pecado muy grave. Aparte de perjurar, es tomar el nombre de Dios en vano. Aunque era un mandamiento sencillo de entender, como lo estamos viendo, tome nota que los fariseos metieron su mano y enturbiaron el mandamiento y lo acomodaron a su conveniencia. Estos fariseos eran expertos en hacer pretextos legales para no manchar su conciencia y así justificarse. Fíjense, esto nos lleva a la tercera pregunta: ¿cuál fue la enseñanza errada entonces y sutil, les decía, de los escribas y fariseos sobre los juramentos? Es decir, su forma de interpretar. Es lo que dice el versículo 33 que hemos leído hace un instante. Dice: además, habéis oído que fue dicho. Mire subrayado, ¿a quién fue dicho eso? A los antiguos. ¿Qué le dijeron? No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Sígame por favor con la idea. ¿Qué está diciendo eso? En primer lugar, dice ahí que ellos redujeron el mandamiento de no perjurarás a una sola prohibición: no jurar en el nombre precisamente de Dios. La enseñanza de ellos decía: mire, si juras por Dios, debes cumplir tus juramentos. Y sabe que, mis hermanos, hasta ahí no hay problema. Pero ellos decían además: mire, pero si juras por cualquier otra cosa, entonces, mire, subrayado, ya no estás obligado a cumplir forzosamente tu juramento. ¿Por qué? Por lo siguiente, dice que la ley dice nomás, todavía entre comillas, que no jures en falso por el nombre de Dios, pero no dice nada de jurar por cualquier otra cosa en falso. ¿Captó la idea? Y así ellos se iban por la salida fácil, ya que la Escritura no dice nada de jurar por otra cosa y no cumplir. Y esto era lo que ellos practicaban, hermanos, y no se sentían condenados, no se sentían culpables. Pero en segundo lugar, con esto ellos hacían distinción de los juramentos. Tome nota, con eso ellos hacían distinción en sus juramentos y según ellos, subrayado, si no juraban por algo importante, su juramento no tenía tanta validez. Es decir, por lo tanto, podían perjurar, no cumplir y salir libre de culpa. Y no solamente eso, sino no siendo deudores. Es decir, mis hermanos, otra vez, eran expertos en este tipo de razonamiento. Ellos creaban atajos legales para su pecado. Pero miren, en tercer lugar,
Ellos buscaban pretextos legales para no cumplir la ley de Dios y quedar así exentos ante los hombres y pensar, ¿no es cierto?, que podían pasar como santos. Permítame una ilustración, quizá esto puede ilustrar mejor todavía esto. Es como el ejemplo, por ejemplo, llega el cobrador a la casa y se le dice al hijo: dile que no estoy, pero mire el detalle, dile que no estoy en casa, subrayado, dile que no estoy en casa. Notar la mecánica. Para esto el padre sale de la casa por la puerta auxiliar, sale por el patio también y se va a la casa del vecino. En teoría no está mintiendo porque no está en la casa, pero en la práctica sí está mintiendo para no cumplir, obviamente, con el deber de pagar. Y esto era lo que los fariseos literalizaban. Esto era lo que los fariseos y escribas también habían hecho con la ley. ¿Qué habían hecho? Mire lo que dice: habían acomodado la ley para no cumplirla y aún así parecer hombres piadosos de Dios. ¿Se da cuenta de la sutileza, hermanos queridos? A veces las palabras literalizadas pueden llevarnos a hacer o decir alguna cosa que en el fondo no queríamos hacer o decir, pero las palabras muchas veces, hermanos queridos, dicen mucho también. Frente a esto, entonces, para contrastar, ¿cuál es la interpretación correcta del Señor sobre los juramentos? Viene el versículo 34 al 37 y quisiera que lo lean, hermanos queridos, dándole sentido a lo que yo les voy a mencionar. Pero yo os digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera, y ahí hay un punto y coma que lo vamos a explicar, ni por el cielo, tome nota las 4 cosas, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Ahora, permítame este pequeño paréntesis. Este texto, ratificando la primera parte que acabamos de desarrollar, la primera pregunta, este texto no prohíbe el uso de los juramentos. Hay muchas personas que se basan en este pasaje para decir y para enseñar que no se debe jurar y que jurar está prohibido en la Biblia. Mire lo que viene a continuación. En el Antiguo Testamento, en primera instancia, los patriarcas juraron. Mire lo que dice Génesis 21-23, el caso de Abraham y Abimelech. Ahora pues, le dice, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Y respondió Abraham, yo juraré. Es que Moisés ya había enseñado eso. 2. Abraham y Eliezer, en Génesis 24:2 también dice, y dijo Abraham a un criado suyo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham, el padre de la fe, juramentando. En tercer lugar, otro patriarca, Jacob y Labán, allí en Génesis 31:53, le dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Vaya, en el Antiguo Testamento entonces hay experiencia de juramentos. En el Nuevo Testamento, tome nota lo siguiente, lo que hay en el Nuevo Testamento. San Pablo en 2 Corintios 1:23 hace un juramento, dice, mas yo invoco a Dios, que significa juramento por Dios, por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto.
Él iba a viajar, no lo hizo, pero puso la razón. Pero hace una invocación a Dios. También el mismo San Pablo en Gálatas 1:20 dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ese delante de Dios significa juro que estoy diciendo la verdad. También a los filipenses ahí en 1:8 dice San Pablo: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está juramentando, Pablo está invocando a Dios. Sígame, por favor. No solamente San Pablo, el Señor Jesucristo ante el sumo sacerdote, mire lo que hace. Mateo 26, 63 al 64 dice: entonces el sumo sacerdote le dijo: ve, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Es decir, el Señor está poniendo juramento sobre esa verdad y el Señor no lo contradijo, mire. Y le va a parecer raro lo que viene a continuación. No solamente Pablo y el Señor Jesucristo, mire, Dios mismo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hebreos 6:13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que no hay, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. El pacto que Dios hizo con Abraham es una promesa que interpuso vía un juramento Dios, creador de cielos y la tierra. Con todo lo que implica decir, hermanos queridos, permítame preconcluir en esta parte. No hay nada malo en sí mismo en jurar si se hace correctamente, es decir, sin tomar el nombre de Dios en vano, porque eso ya se llama perjurio. Dios mandó por medio de Moisés que solamente se jurara en su nombre. Los patriarcas juraron, Pablo juró, el Señor mismo lo convalidó. Pero el argumento más contundente es que Dios, que es santo y que no puede pecar, también juró. Entonces viene una pregunta: ¿qué quiso decir Cristo al decir no juréis en ninguna manera? Y aquí una vez más requiero vuestra atención, hermanos y amigos. Observe que es una expresión vinculante, como dicen los abogados. Es una expresión vinculante que no está aislada a los 4 ejemplos que identifica el Señor. Mire que no es lo mismo decir no juréis en ninguna manera, y hay un punto y coma en nuestras versiones, que decir no juréis en ninguna manera por. Permítame explicarle. Tuve que ir al interlineal. Y el interlineal en español aparece ese punto y coma que aparece también en nuestras versiones en español. Pero en el interlineal griego no aparece ese punto y coma. ¿Por qué? Porque ese punto y coma distorsiona la secuencia del texto, rompe la secuencia, ya que de un modo taxativo, como que ese texto estuviera diciendo que no se debe jurar ni por Dios ni por nada. Y eso no es el espíritu de ese texto, pues está diciendo, mire la ventana que sigue, está diciendo: no juréis en ninguna manera por el cielo, en ninguna manera por la tierra, en ninguna manera por Jerusalén y en ninguna manera por tu cabeza. No es lo mismo, hermano, decir no juréis en ninguna manera. Ese texto nos dice que no hay que jurar en ninguna manera por esas 4 cosas. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabello, porque no lo puedes, salvo que uses tinte, no lo puedes cambiar de negro a blanco o de blanco a negro. No se puede. Es algo contra natura. Ahora bien,
De lo contrario, si ese texto, ese puntito y coma que rompe la secuencia del texto, entraría y habría contradicción con los juramentos que ya hemos visto de los patriarcas, de Pablo, del Señor Jesucristo, que acabamos de mencionar. Y vemos que no es así. Ahora bien, entendiendo el texto, en segundo lugar, la ventana que sigue, entendiendo el texto en su contexto, podemos ver claramente que adicionalmente el Señor está diciendo lo siguiente. Mire la paráfrasis para poder entender ese texto. El Señor como que les está diciendo: no juréis de ninguna manera como lo hacen los fariseos. No juren como ellos enseñan. Esta clase de juramentos son incorrectos. Dice más: no piensen que por jurar por el cielo no los obliga, porque el cielo es el trono de Dios. Y si juran por la tierra es el mismo problema, porque es el estrado de sus pies. Así por Jerusalén, que es la ciudad de David, y si aún jurareis por tu cabeza, aún tu cabeza le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que se prohíbe? 3 cosas. Se prohíbe jurar falsamente, innecesariamente y obviamente precipitadamente. Le repito, hermano, entonces eso nos lleva a saber que no se puede jurar en primera instancia falsamente, innecesariamente y obviamente precipitadamente, como algunas veces ocurre también. Y entonces viene la cuarta pregunta: ¿cuál debe ser entonces el sencillo y verdadero hablar? El versículo 37 lo dice, ahí está. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y mire las versiones siguientes. Dios habla hoy, dice, traduce eso y diciendo: si decís sí, que sea sí. Y si decís no, que sea no. Lo que se aparta de esto, dice, es malo. Es malo. Y la NBI traduce: cualquier cosa además proviene ¿de quién? Proviene del maligno, como decía Juan, del maligno que es padre de las mentiras y padre de los mentirosos también. Es decir, ese texto nos dice que lo que digamos sea lo que queremos decir. En lugar de esa doblez, sea nuestra palabra sí, sí, no, no, pues el Señor está demandando que la palabra de uno sea tan digna de confianza, que nadie tenga que adivinar lo que uno quiso realmente decir. Mark Twain, un escritor de la antigüedad, mire lo que dice: si dices la verdad, no tendrás que acordarte de nada. Mire lo sencillo que habla ese hombre. Si dices la verdad, no tendrás que acordarte de nada. No que tienes que agregarle algo, no que tienes que argumentar, nada de eso. Si dices la verdad, no tienes que acordarte de nada más. Ahora bien, consideremos por un momento cuán esencial es que digamos la verdad, mis hermanos. Tengo 2 preguntas aleatorias nomás ahí. Dice, en primer lugar, entonces, ¿por qué es importante decir la verdad? Si no se dice la verdad, nuestra sociedad se vendría abajo, mis hermanos, mis amigos. ¿Usted se imagina un mundo de mentiras como el que vivimos? Por eso la sociedad está resquebrajándose. La segunda pregunta que está en la parte inferior es: ¿qué pasaría si no pudiéramos confiar en lo que otras personas nos dicen? Si la gente no dijera la verdad, tampoco nuestra sociedad funcionaría, porque nadie creería en nuestras palabras. Mis hermanos y mis amigos, cuando le decimos a una persona sí o no, debe ser eso: la verdad y cumplir nuestra obligación. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no siempre debe ser no. En otras palabras, debemos ser un hombre o una mujer de palabra. Sí, sí, no, no. Y eso es lo que el Señor quiere.
Frente a todo esto, la parte práctica. ¿Qué aplicaciones contemporáneas tienen los juramentos? Fíjense, hermanos queridos, hay varias clases de juramentos. Hay muchos. El primero le llamamos el juramento judicial, que se hace en las cortes o tribunales cuando se desarrolla un juicio. Hay un juramento que se hace a las personas, en particular a los que van a testimoniar o testificar. Hay un juramento. ¿Juras decir la verdad y solamente la verdad? Juro. ¿Se da cuenta? Hay también lo que se llama el juramento matrimonial, donde hay votos o promesas en los enlaces o bodas. También hay un juramento que se hace a honrar los votos. En tercer lugar, hay también el juramento notarial, al fedatear un documento ante un notario público, que usted está llevando un documento real, veraz, y el notario fedatea, da fe que ese documento que va a circular seguramente en una entidad privada o pública es verdad. Y hay un juramento, claro, no es verbal el juramento, pero es un juramento escrito, que lo que está ahí realmente es veraz. Hay lo que se llama también el juramento, lo que se llama la declaración tributaria, y dice declaración jurada. Ese sí dice declaración jurada de rentas. Que lo que usted llena al final de un ejercicio económico realmente es verdad, que su renta de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría, la categoría que sea, es verdad, que usted no le está falseando al Estado, no le está falseando al gobierno. Dice declaración, subrayado, jurada de rentas. ¿Ve? ¿Se da cuenta, hermano? La sociedad entonces permite que se jure que aquello que uno está diciendo o haciendo es real. Pero el juramento que se lleva a los palmarés es lo que llamamos el juramento político. Y permítame decir lo siguiente, con todo lo que implica decirlo. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente de la nación que os encomiendo. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios, tome nota, que Dios y la patria os premien. Y si no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. Usted lo escuchó eso varias veces, ¿verdad? En nuestro país, alguien juró por Dios y por la plata, ¿recuerdan? Pero sabe que en otro lugar alguien juró por Dios y por el pata. Y le preguntaron, ¿pero por qué por el pata? Sí, por el pata a quien le debo pagar o me está cobrando un favor por ponerme aquí. Queridos hermanos y amigos, ¿sabe por qué los últimos mandatarios del país tienen demandas del Ministerio Público, es decir, de la nación? Por lo que la Escritura dice, hermanos, perjuraron. Mire lo que dice el texto. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, subrayado, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Yo, Jehová, lo firma el Señor. Juraron en falso. Y toda autoridad de primer o último rango que está ahí por la plata o por el pata y que hace juramento solo por protocolo, pagará muy caro las consecuencias de tal acto, porque no es broma. Es muy sagrado, es muy delicado, es muy solemne, hermanos, tomar el nombre de Dios en vano, en vano. Y si usted hace memoria, a todos el Ministerio Público los está demandando. ¿Se da cuenta, hermanos, que no es simplemente una expresión protocolar? Se enlazan con las palabras cuando uno hace un juramento así. Cualquier parecido. En segundo lugar, algunos principios bíblicos que ayudan a cultivar la verdad para no perjurar. Número 1, la mentira y el perjurio es un problema del corazón. No es problema de cruzar los dedos.
Es un problema de estar cruzado en la mente y en el corazón. Dice el relato sagrado, Proverbio 12:20, hay engaño en el corazón de los que traman el mal, de los que juramentan sabiendo que no van a hacer lo que prometen. Es un problema del corazón, no de los dedos. En segundo lugar, Dios aborrece la mentira y el perjurio. Proverbios 6:16-19 dice, 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. Lo he condensado. Dice, los ojos soberbios y mire, y la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentira. Y por eso somos países de pinochos. La mentira campeando, porque no es un asunto de los dedos, tampoco de la cabeza, es del corazón. En tercer lugar, debemos rogar a Dios para que nos ayude a amar la verdad. El Salmo 119 y versículo 1:63 dice, aborrezco, dice, y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Mire qué interesante, pudiéramos hablar mucho de eso. En cuarto lugar, debemos pedirle a Dios que nos ponga guarda a la boca para detenernos antes de hablar o prometer. El Salmo 141:3 dice, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Verdad y mentira, mire, son 2 caras de un mismo billete. Pero en quinto lugar, debemos orar también para eliminar la mentira y falsos juramentos. Salmo 119:29 dice, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Concédeme tu ley. En sexto lugar, y esto es importante para usted y para mí, mis hermanos, no nos relacionemos con personas mentirosas y perjuras. Salmo 44 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. En mi tierra dicen, quien con lobos anda, a aullar aprende. Quien con lobos anda, a aullar aprende. Haz la diferencia, mi hermano, mi amigo. No te relaciones con personas acostumbradas a perjurar, a mentir, a engañar, a hacer dolo con las palabras también. Y finalmente, recordar que la razón más importante por la que no debemos mentir y perjurar, mire lo que dice Apocalipsis 21:8, que he condensado también. Dice, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es una de las últimas advertencias de la palabra de Dios. Este versículo incluye a la mentira en la lista de cosas más perversas que suceden en nuestra sociedad. Los mentirosos en el lago de fuego. Esto indica, mis hermanos y mis amigos, para ir cerrando, que nos debemos preocupar por la mentira y los falsos juramentos, porque Dios los considera pecados graves. Pecados graves. Conclusión. El Señor he aquí y los juramentos. Hoy aprendimos en quién confiar. Era la pregunta subsidiaria del tema. ¿En quién confiar? Por un lado, en quien tiene cuidado de usar el nombre de Dios correctamente. Y por otro lado, nosotros debemos cuidar que cada palabra que sale de nuestra boca, nosotros debemos asegurarnos que cada una de ellas sea verdad. Y finalmente preguntarnos, ¿somos cuidadosos al hablar? ¿Averiguamos lo que escuchamos antes de trasladárselo a otros? ¿Nos preocupamos por no pasar información errada y equivocada? ¿Qué piensan de nosotros los que no nos conocen cuando hablamos o prometemos? ¿Desconfían de nuestras palabras? ¿O somos confiables? ¿Somos veraces en lo que decimos y prometemos? Amén. Que el Señor nos bendiga muy rica y abundantemente.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Padre amado, Dios Todopoderoso, Padre de misericordias, Padre de toda bondad. Aquí estamos un grupo de tus hijos, escuchando de tu palabra, explicando y aplicando, Señor, estas verdades eternas que no han perdido vigencia, son más actuales que el diario de hoy por la mañana, Señor. Y ayúdanos y permítenos que en esta tu gracia podamos reposar y descansar, y concédenos la libertad de tu espíritu, que sea tu palabra la única verdad que pueda ser el patrón de nuestro caminar, de nuestro andar y de nuestro testimoniar. Porque así te lo pedimos, Señor amado, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias. Bueno, hermano, vamos a cantarle a ese Dios de alegría, a ese Dios de gloria, a ese Dios de paz. Así que vamos todos. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. En gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria
por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.